Bien, hoy vamos a conocer de otra mujer increíble en la Biblia. Me imagino que ya algunas la conocen, espero que todas, ¿verdad? Hayamos leído de la historia de esta mujer. Y ella es Ana. ¿Quién es Ana? Ella es una mujer de mucho protagonismo. Perdón, se me está pasando antes. Vamos a conocer de una mujer llorona y amargada. Así la vamos a conocer hoy, como una mujer llorona y amargada. Ella se llama Ana. A ella la encontramos en el libro de Samuel, su hijo, en el capítulo 1, versículo 1. En realidad de ella se habla hasta el capítulo 2, versículo 11. Pero hoy nos vamos a enfocar en Primera de Samuel 1, del 1 al 28. Ella, estoy buscando el texto. Hermanas, si tienen Biblia a su alcance, por favor, vamos a leer la historia de ella. No sé si alguien lee más rápido que yo. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. A lo que yo estuve viendo, también salía como Elcaná. No sé si alguna lo conoce diferente. Yo toda la vida lo he leído como Elcana, pero con la investigación que he estado haciendo, escucho que le dicen Elcaná. No sé si es que yo lo pronuncio mal o si estoy bien. Ellos vivían en el monte de Efraín. Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Para no hacerlo muy largo, para no leerlo todo, me imagino que ya todas debieron haber leído la lectura que yo pasé. No sé si alguna ha puesto mente o ha investigado que ellos vivían en ese monte de Efraín, justo el lugar donde juzgaba Débora. Samuel nació aproximadamente 13 años después de la muerte de Débora. Eso nos hace pensar que posiblemente los padres de Samuel conocieron y posiblemente hasta fueron alguna vez con Débora. Acordémonos que Débora era una gran jueza del pueblo de Israel. Entonces, supongamos, aunque la Biblia no lo dice, supongamos que sí la conocieron porque vivían en el mismo lugar. Hermanas, ¿ustedes investigaron qué significa el nombre Ana? ¿O alguna sabe qué significa el nombre Ana? Según el hebreo, el nombre Ana significa benéfica, compasiva o llena de gracia. La Biblia nos revela dos grandes problemas en la vida de esta mujer. Sobre el primero, tenía un poco de control, y sobre el segundo, absolutamente ningún control. El primero es que ella formaba parte de un matrimonio polígamo y tenía que soportar el odio de la otra esposa. Según a lo que yo he investigado, Ana fue la primera esposa de Elcana. Y al ella no poder quedar embarazada, él se hizo de otra esposa, que era Penina, como lo dice el versículo 2 del capítulo 1. El segundo problema que ella tenía, el primero, que ella tenía un poco de control, era que era parte de un matrimonio polígamo. Y el segundo es que ella no podía tener hijos. Esto de por sí ya era muy frustrante ya eso es muy frustrante para cualquier mujer. Y más cuando uno anhela ser mamá. Pero en los días de la cultura de Ana, ser estéril era fuente era fuente de amargo dolor, pues los hijos permitían que el nombre de la familia no se perdiera. Por eso la esterilidad se consideraba un motivo de gran deshonra y vergüenza. También, por lo que logré investigar, en aquellos tiempos ser estéril significaba que esa persona había hecho algo desagradable o demasiado malo ante los ojos de Dios. Pues el mismo Señor había bendecido al pueblo de Israel y había prometido
que no habría mujer estéril en su pueblo. Eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 23, versículos 26. Si quieren me acompañan allá, el segundo capítulo de la Biblia. Éxodo capítulo 23. No sé si alguna lo consigue antes que yo. Mi Biblia está muy grande. Éxodo 23, 23, versículo 26. Yo lo tengo. ¿Lo lee, por favor? Sí. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. También si nos vamos a Deuteronomio, vamos al tercer libro. O estoy perdido. Deuteronomio al tercer. Deuteronomio, versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 14. Me perdí en esta Biblia. 7:14 dice, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Eso Dios lo había prometido al pueblo de Israel. Entonces, imagínense, ella era estéril, entonces todo el mundo la veía súper raro, me imagino yo, ¿verdad? Porque decían, algún pecado grave cometió y por eso no puede tener hijos, porque Dios había prometido bendecir ese pueblo con hijos y no habría estéril en ellos. Ana era una mujer sufrida, temerosa de Dios, que estaba en una situación matrimonial no ideal, ya que su marido, como bien lo dije al principio, practicaba la poligamia. En el versículo 1 y 2 lo pueden ver. Elcana, por lo que pude investigar de él, según Primera de Samuel, era de la tribu de Efraín, pero en Primera de Crónicas 6:16, si ustedes lo quieren leer, y en el versículo 33 se lee que era de la tribu de Leví. Entonces, si no estoy mal, la tribu de Leví era la tribu elegida para los sacerdotes y los que eran más entregados a Dios según la Biblia. Volviendo al tema de la poligamia, Dios durante un tiempo toleraba esa práctica, aunque incorrecta en el Antiguo Testamento, pero no la aprobaba. Había surgido primero de parte de Lamec, descendiente de, ya sabemos que, el maldito Caín, ¿verdad? En Génesis 4:19 se lee, los hombres solían hacer esto para multiplicar su descendencia y tener linaje, pero esa idea no venía de Dios. Dios no dio dos esposas a Adán, Dios le dio solo una. El Nuevo Testamento enseña en Primera de Timoteo 3:2, marido de una sola mujer. Elcana, no obstante, adoraba como Dios mandó. Veamos el versículo 3 y el 4 de Primera de Samuel. El 3 y el 4 dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Dios, a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Entonces él aunque estaba mal, él adoraba a Dios, ¿verdad? Fue generoso con su familia, pero en el versículo 5 al 7, vemos en el hogar el resultado de la poligamia. En el versículo 2, Ana sufría porque era estéril. Ana sufría el resultado de la poligamia. Penina afligía a Ana porque era estéril. Había contienda, rivalidad, tensión, tristeza. Penina era la antagonista y Ana la que sufría, lloraba y no comía. Elcana mostró compasión y cariño a Ana. Lo pueden leer en el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón?
¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero parece que no intervino para controlar a Penina. Como que, no sé, yo me lo imagino así, ¿verdad? Como que o él no prestaba atención al maltrato que Penina le daba a Ana, o Ana no le contaba lo que Penina hacía. En los versículos del 9 al 13, vemos algo muy importante. Ana, sufriendo, aún con el dolor que ella tenía, siempre iba al tabernáculo, lugar de reunión donde cada año subían a adorar. Ir a Silo debía implicar desplazarse unos 30 kilómetros, un viaje fatigoso en aquellos tiempos. Eso es lo que la familia de Elcaná hacía año tras año. Y Ana oró, presentó a Dios su queja y petición, y su ejemplo es bueno para todas nosotras. Observemos con cuidado cómo ella oró. Dice que oró en silencio, en su corazón, y sus labios se movían, pero no emitían sonido. Elí malinterpretó eso como una borrachera. Él no podía oírla, pero Dios sí. No es necesario que oremos en voz alta para que Dios nos escuche, y además notemos que su oración fue específica. Pidió un hijo varón. Porque son los varones los que dirigen las cosas de Dios, y ella quería dedicarlo a servir así. En el versículo 11, ella hizo voto y prometió dedicarlo a Jehová todos los días de su vida. No sé si van siguiendo la lectura, vamos por el versículo 11, que dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabello. Le prometió el voto del nazareo, porque no pasaría navaja sobre su cabeza, porque en Números capítulo 6, el voto del nazareo de consagración a Dios incluía eso. Samuel fue prometido a Dios antes de su concepción. Ojalá que hayan más madres dispuestas a criar a sus hijos para Dios. Los versículos del 14 al 18, si vamos allá, del 14 al 18, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y ahí pueden seguirlo leyendo. Del 14 al 18, relatan su conversación con Elí. Él pensaba que estaba ebria y la exhortó a digerir su vino, pero Ana siempre mansa respondió, como lo dice Proverbios 15:1. Si me acompañan allá, por favor. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Veamos lo que dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. Imagínense que Ana hubiese hecho lo contrario. Que Ana toda enojada le hubiera dicho, usted no sabe lo que estoy pasando, le hubiera gritado, le hubiera dicho algo. Otra hubiera sido la historia, pero ella dice que respondió, su respuesta fue blanda, como Dios nos pide que debe ser, ¿verdad? Ella le explicó que estaba atribulada y que derramaba su alma delante de Dios. Es ejemplo de qué hacer cuando estamos atribuladas. Acerquémonos a Dios en oración para decirle todo. Entonces, vemos a Elí en el versículo 17, que él la despidió con una bendición. Versículo 17 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante, voy por el 17. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él la despidió que se fuera en paz. Ana se fue y no estuvo más triste.
Veamos el 18. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, porque echó toda su ansiedad en el Señor por medio de su oración. Leamos 1 Pedro 5:7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Si alguna lo consigue, hermanas, antes que yo se lo agradecería porque ando perdida. Yo lo tengo, Marjorie. Si lo puede leer. Dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Vemos, hermanos, que debemos de descargar todas nuestras angustias, nuestros problemas, descargarlos a Dios. Y así, aunque estemos pasando por la misma situación, porque vean, Ana no fue de que oró y cambió por arte de magia todo lo que ella vivía, pero sí sintió paz y ella se fue en paz y no se sintió triste porque ella dejó su confianza en el Señor. Vemos su vida en el hogar en los versículos 19 y 20. Se fue a casa con su marido y Dios se acordó de ella. Él no olvida nuestras oraciones. Cuando nació el hijo, conforme a su petición, le puso de nombre Samuel. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Samuel? ¿Alguna lo ha visto alguna vez? No. El nombre de Samuel significa pedido a Dios o hijo pedido. En memoria del voto que ella había hecho, recordemos que ella pidió un hijo varón. Entonces ella ese nombre lo escogió porque significa hijo pedido. En esto también Ana es un ejemplo para nosotras, porque a diferencia de muchos, se acordó de su voto y lo cumplió. Los votos, según el versículo 22, como pueden ver en la imagen, ella cumplió su promesa. Los votos son cosas serias que no se dicen a la ligera y hay que cumplirlos. En Números 30:20 manda, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y Ana lo tenía muy claro, que si ella se lo prometió a Dios, ella debía cumplir su voto que le hizo. Pero la gente muchas veces promete cosas a Dios en oración. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, líbrame, haré esto, haré lo otro. Pero cuando reciben la respuesta, se olvidan de su promesa. Pero Ana mostró su integridad espiritual. Cuando consideramos la vida de Samuel como juez y profeta, y yéndonos un poco más adelante, él fue un gran siervo de Dios. Vemos el efecto de una madre consagrada a Dios y cómo Dios utiliza a tales personas para que ella tuviera así un hijo. Haciendo un voto, tuvo que ir primero por camino de angustia y lágrimas, pero después vemos el fruto apacible de justicia. Dios honra a los que le honran. Ana, como vemos, sí cumplió totalmente lo que había prometido. En los versículos 21 al 23, vemos los años que intervinieron entre el nacimiento de Samuel y su presentación para servir al Señor. Fue criado y educado en casa por su madre y podemos estar seguros de que con todo el cariño materno le cuidaba y preparaba para su futuro. En el versículo 23 notamos cómo Elcana también recordó a Ana su voto y en esto le animaba y la apoyaba. Vemos el versículo 23 de 1 Samuel, volvemos allá. En el 23, Elcana le dijo, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra, perdón. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después llegó el tiempo de cumplir el voto, en el versículo del 24 al 28. Es una escena conmovedora porque el niño todavía era pequeño. Veamos el versículo 24.
Dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Pero Ana lo trajo voluntariamente, no arrastrando los pies, ni llorando, ni protestando por todo el camino. Ellos los dos, Ana y Elcana, trajeron, como lo dice en el versículo 25, trajeron holocaustos. El holocausto era un sacrificio voluntario, enteramente para Dios, y es figura de la vida de Samuel, un sacrificio vivo. En Romanos 12:1 dice, veamos lo que dice, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es como ellos lo hicieron. Ana trajo al niño delante de Elí y habló al sacerdote. No estaba predicando, sino explicando que cumplía su voto. Reconoció que Dios le había contestado su oración. En el versículo 27 dice, por esto oraba a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Proclamó, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Versículo 28. Eso sí es una vida consagrada y terminada diciendo, y adoró allí a Jehová. No gritaba, ni lloraba amargamente, ni se echaba atrás. Primera de Samuel 2, versículo 1 al 11, nos da las palabras de la oración de Ana. Ahí ustedes pueden ver el título que dice, en algunas Biblias, en esta no lo dice, o sí. Cántico de Ana, si no me equivoco, dice. Ajá, Cántico de Ana. Nos da las palabras de la oración que en la que Ana engrandecía y agradecía a Dios cuando le presentó su hijo. En el lugar de ese altar había varios sacrificios: el del becerro ofrecido en holocausto, el de Ana que dio a su hijo a Dios para servir, y el del niño Samuel también es sacrificio vivo. Gracias demos a Dios por el ejemplo piadoso de una madre como Ana. Hermanas, oremos por nuestros hijos y no los tengamos solos para nosotras ni para el mundo, sino para el Señor. Si la mayoría de ellos, tendrán su trabajo en el mundo, y esto es bueno, siempre y cuando todo lo hagan para el Señor y para su honra y su gloria. La consagración es importante. Cristo en su oración en Juan 17 pidió por la consagración de sus discípulos. Es todavía el deseo y propósito de Dios en nuestras vidas. Como Ana debemos, número 1, orar y derramar nuestra alma delante del Señor. 2, cumplir nuestros votos sin echarnos para atrás. Y 3, criar a nuestros hijos para Dios. Recordemos a la piadosa Ana con su hijo. Ella lo hizo consagrado a Dios. Además, en Primera de Samuel 2:18, si quieren me acompañan a ese versículo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Él levanta, voy mal, 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Es que no veo bien aquí las letras. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su hijo diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa.
Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Hermanas, veamos ahí. Ana pidió un hijo. Eso fue lo que ella pidió. Pero Dios le dio 5 más. Pidió 1 y tuvo 6. Primera de Samuel 2:21. Dios puede darnos mucho más de lo que nosotras pedimos o de lo que nosotras pensamos. Efesios 3:20, acompáñenme allá. Veamos lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ella derramó su alma, pidió a Dios un hijo. Dios la bendijo con 6. Acerquémonos a Él siempre en oración, en cualquier circunstancia que estemos, en cualquier circunstancia que la vida nos presente. Él nos dará su abundante gracia. A Él la gloria siempre, hermanas. Les insto a que como Ana, si algunas leyeron, ¿verdad?, toda la historia, que luchemos más ser como Ana. No darnos el lujo de desconfiar de Dios, de dudar por un momento de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, del peor momento de nuestras vidas. Vean de dónde sacó a Ana, de ser una mujer amargada y llorona, triste. Ella logró tener más de lo que ella pidió, porque ella hizo voto por un hijo varón, y tuvo 5 más. Acerquémonos a Dios con nuestra fe y confianza. Acerquémonos siempre con un corazón humilde y no dejemos la perseverancia en nuestras oraciones, que Dios estará escuchándonos siempre y responderá en su debido tiempo nuestras oraciones. Quise investigar cuántos años podría haber tenido Ana. Yo imagino que no era una jovencita, porque si ella fue la primera esposa de Elcana y llegó a tener una segunda esposa, imagino que pasaron años y él veía que ella no podía darle hijos, entonces buscó otra, ¿verdad? Entonces yo no supongo que haya sido una jovencita, era una mujer ya algo grande y tenía su confianza en Dios. Y ella debe ser un ejemplo vivo para nosotras. Efesios 6:18 dice que debemos orar en todo tiempo. Si me acompañan allá, ahí lo pueden estar viendo en la pantalla. Efesios, ya para ir terminando de conocer la vida de esta gran mujer. Marjorie, si quiere lo leo yo. Sí, hermano, gracias. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermanas, vean, Ana no dejaba. Yo la conocí esta historia cuando yo empezaba a leer y la profesora que yo tenía, ella siempre nos ponía de ejemplo a esta mujer, de que nunca debemos, aunque yo era una niña de apenas 8 años, todavía lo recuerdo, que ella nos decía que debíamos ser cristianos, que íbamos siempre en oración. Ana nunca se rindió. Ana pasó años y yendo a ese tabernáculo, a pesar con el dolor que ella vivía, con lo que ella pasaba, todo lo que ese camino que ellos tenían que recorrer, y ella tener que irse aguantando a la otra esposa del esposo, ¿verdad? O sea, háganle el número ustedes. ¿Cómo haría yo en el lugar de Ana? ¿Será que yo tendría ese amor, esa fe, esa esperanza como Ana? Ese aguante, porque no hay otra palabra, ese aguante que esa mujer tuvo para sobreponerse a todo eso que ella pasaba y aún así no perder su fe.
ni su esperanza en Dios. Y para mí ella es un ejemplo. No sé para la vida de ustedes, pero yo desde que conozco la historia de Ana, para mí es un ejemplo a seguir. Un ejemplo de fe, un ejemplo de perseverancia, que ella bien podía decir, no, ya Dios se olvidó de mí, ya Él no me va a dar hijos, pero esa oración que ella hizo de corazón nos demuestra que ella nunca perdió su fe y siempre estuvo ahí perseverando en esa oración y siempre pedía a Dios. Y vemos los primeros capítulos, esa mujer que llegó a ese altar cuando Eli la creyó borracha, cómo llegó ella llorando, cómo llegó triste y luego salió en paz. Luego esa tristeza ella la descargó en Dios, como debemos hacer nosotras siempre. Espero que para ustedes Ana sea un gran ejemplo como lo ha sido para mí. Cuando estoy en mis momentos difíciles siempre digo, ¿qué haría Ana? Ana oraría y se descargaría en Dios. Esta era la pequeña clase que yo tenía para hoy, de lo que pude conocer e investigar más a fondo de Ana. Según en los primeros capítulos, dice que ellos habitaban a 40 estadios de Israel. Ellos tenían que viajar 8.5 kilómetros, de Jerusalén. Ellos vivían muy cerca de Jerusalén, pero a donde ellos iban a adorar, como lo dije al principio, ¿cuánto eran? Que ellos tenían que viajar 30 kilómetros. O sea, y no iban en carrito, ¿verdad? Yo no me quiero imaginar cómo iban ahí y lo que ella tenía que aguantarse, porque las que pudieron leer o las que han podido conocer su historia, vemos que cuando llegaba la hora de que el esposo entregaba, aunque él la amaba, de eso no hay duda, la Biblia lo menciona que él la amaba, pero aún así ella vivía una amargura. Y esa pregunta que él le hace, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O algo así le dice él a ella. Eso fue muy tonto, porque él no se ponía en el lugar de ella, ¿verdad? Porque yo sí me pongo en el lugar de ella como mujer. No me quiero imaginar lo que ella pasaba, pero aún así, mi ejemplo de ella era esa fe, esa perseverancia en la oración que ella tenía. Y no sé si alguna tiene algo que aportar, si investigó algo más, si